disparos en medio de una lluvia torrencial. El ensordecedor rugido de una explosión. Cristales rotos cayendo como diamantes desde el cielo oscuro. Eso fue lo último que vio Dominique Castellano antes de que su mundo se convirtiera en una noche eterna, absoluta e implacable. Traicionado por la mujer que amaba y por el hermano de armas en quien confiaba, el jefe más temido de la ciudad quedó reducido a un fantasma roto, vagando por los pasillos vacíos de una mansión enorme y fría. Dominique Castellano estaba listo para dejar que la oscuridad lo consumiera por completo. Ya había renunciado a todo. Hasta que una criada silenciosa, una chica invisible para todos los demás, extendió su mano suavemente y tomó entre sus dedos la mano temblorosa y cicatrizada de Dominique. Dominique Castellano, a sus 32 años, había tenido la ciudad entera entre sus manos. Era el jefe indiscutible de la familia criminal Castellano, un hombre cuyo nombre susurrado bastaba para generar terror absoluto y respeto sin cuestionamientos. Era una fuerza de la naturaleza, de mirada afilada, implacable cuando era necesario, pero guiado siempre por un código estricto e inquebrantable de lealtad. Dominique creía que estaba rodeado de personas que compartían ese código. Estaba profundamente equivocado. La emboscada en los astilleros navales fue planeada con una meticulosidad aterradora, ejecutada con una precisión que solo un traidor interno podía poseer. Dominique había llegado esperando una negociación rutinaria con una facción rival sobre rutas de contrabando. En cambio, entró directamente a un matadero. El dispositivo explosivo escondido bajo las rejillas de acero del suelo del almacén detonó en el momento exacto en que las botas de Dominique cruzaron el umbral. La explosión mató instantáneamente a 4 de sus mejores hombres. Dominique sobrevivió, pero la metralla y el intenso destello térmico le arrebataron lo único que un depredador necesita más que cualquier otra cosa, su vista. Dominique despertó en una clínica privada subterránea y estéril, con los ojos envueltos en gruesas capas de gasa blanca. Pero la verdadera agonía no vino de las quemaduras físicas ni de la devastadora comprensión de que jamás volvería a ver la luz del sol. La agonía real llegó 3 días después, en la oscuridad más profunda de la madrugada, cuando Dominique yacía perfectamente quieto, fingiendo estar sedado. La puerta de su habitación de recuperación hizo clic al cerrarse. 2 voces se filtraron a través de la oscuridad. Los nervios ópticos están completamente seccionados, murmuró una mujer. Su perfume, notas caras y pesadas de jazmín y vainilla, llenó la habitación entera. Era Victoria Kensington. Su prometida. La mujer con quien Dominique debía casarse en apenas 2 meses. Bien, respondió una voz masculina. Eso facilitará la transición. Los capós no seguirán a un ciego. Para cuando ese imbécil descubra cómo ir al baño sin romperse el cuello, yo ya tendré los territorios del norte completamente asegurados. Esa voz pertenecía a Damián Cross. Damián. Su subjefe. El hombre a quien Dominique había sacado de las alcantarillas, al que había alimentado en su propia mesa y al que había tratado como a un hermano de sangre. ¿Estás seguro de que no te vio antes de la explosión?, preguntó Victoria, su voz cargada de una mezcla nauseabunda de ansiedad y afecto por el otro hombre. No vio nada más que fuego, respondió Damián con una risita suave, un sonido que retorció un cuchillo invisible en el pecho de Dominique. La ciudad es nuestra ahora, Tori. Déjalo que se pudra en el campo. De todos modos, es un hombre muerto que todavía camina. Dominique no movió ni un solo músculo. No respiró. La magnitud brutal de esa traición destrozó su espíritu mucho más completamente de lo que la bomba había destrozado su cuerpo. Lo habían usado como un completo idiota. Aquellos en quienes más confiaba lo habían traicionado con una frialdad que helaba la sangre. 2 semanas después, Dominique cedió voluntariamente el control operativo temporal de la organización a Damián, alegando su recuperación. Empacó sus pertenencias y se retiró a la hacienda Hawthorne, una enorme y aislada mansión gótica enclavada entre las densas montañas cubiertas de pinos del norte del estado de Nueva York. Dominique se fue al exilio. El rey entregó su corona. Las semanas se convirtieron en meses. La hacienda Hawthorne se transformó en su tumba. Dominique cayó en una depresión profunda y agonizante. Destrozó los espejos antiguos de los pasillos,
furioso por su propia vulnerabilidad. Bebió sin control, el whisky premium quemándole la garganta, adormeciendo los dolores fantasmas de la explosión. El personal local contratado para mantener la enorme propiedad, aterrorizado por sus violentos arrebatos, comenzó a tratarlo no como a su jefe, sino como un monstruo encerrado en el ático. Descuidaban sus obligaciones, susurraban chistes crueles a sus espaldas, robaban cubiertos de plata fina y le servían comidas frías e indiferentes, sabiendo perfectamente que el jefe ciego no podía ver su insolencia. Dominique lo sabía. Podía escuchar sus susurros. Podía probar la comida en mal estado. Pero el fuego interior se había apagado por completo. La traición lo había vaciado desde adentro. Ya no le importaba nada. Estaba esperando la muerte. Méline ya era un fantasma mucho antes de poner un pie en la hacienda Hawthorne. 5 años atrás, una brutal invasión al hogar le había arrebatado a su familia entera. Y en las secuelas del severo trauma psicológico, su voz desapareció. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo, un mecanismo de defensa contra un mundo que había demostrado ser demasiado ruidoso, demasiado violento. A sus 24 años, Méline se comunicaba únicamente a través de notas escritas y la profundidad expresiva de sus grandes ojos marrones y observadores. Fue contratada a través de una discreta agencia doméstica que no hacía preguntas. Para el resto del personal de la hacienda, Méline era el chivo expiatorio perfecto. La jefa del servicio doméstico, la señora Gabel, una mujer amargada y codiciosa, le cargaba las tareas más duras y sucias a la chica muda sin el menor escrúpulo. Méline no se quejaba. Fregaba los largos corredores de mármol, pulía los pesados pasamanos de roble y navegaba silenciosamente por los opresivos pasillos en sombra de la mansión. No tardó mucho en que Méline notara la verdad sobre el amo de la casa. Las otras criadas hablaban de Dominique Castellano como si fuera un demonio. Se negaban a entrar a su ala privada a menos que fuera absolutamente necesario, y aun entonces prácticamente le arrojaban las comidas sobre la mesa antes de salir corriendo despavoridas. Pero cuando Méline finalmente lo vio con sus propios ojos, no vio a ningún demonio. Estaba sacudiendo el polvo de la biblioteca cuando lo vio por primera vez. Dominique estaba desplomado en un enorme sillón de cuero, mirando con los ojos perdidos hacia el patio exterior, ese patio que ya no podía ver. Era un hombre imponente, alto y de hombros anchos, con rasgos aristócratas y una barba oscura y descuidada que hablaba de semanas de abandono. Pero fue su postura lo que cortó la respiración de Méline. Dominique se sentaba con la quietud devastadora de un hombre que se ha rendido completamente. Las cicatrices que se desvanecían alrededor de sus sienes resaltaban el vacío trágico de su mirada muerta. Esa misma noche, Méline observó desde el corredor de la cocina cómo la señora Gabel preparaba la bandeja de su cena. La carne estaba recocida, las verduras frías, el café tibio. La señora Gabel ni siquiera se molestó en colocar los cubiertos correctamente. Que el murciélago ciego los busque a tientas, se burló la señora Gabel ante otra criada. De todos modos, ni se da cuenta de la diferencia. Una chispa silenciosa y furiosa se encendió en el pecho de Méline. Méline sabía perfectamente lo que era sentirse indefensa. Sabía lo que era que te arrancaran toda capacidad de decisión, ser tratada como menos que humana simplemente porque te faltaba cierta habilidad. A la mañana siguiente, Méline comenzó su rebelión silenciosa. Se escurrió a la cocina antes del amanecer. Preparó un plato fresco y humeante de huevos, tostadas perfectamente doradas y café caliente y rico recién hecho. Organizó la bandeja meticulosamente, el tenedor estrictamente en la posición de las 9, el cuchillo en las 3, la taza de café bien asegurada en las 2. La consistencia era vital para alguien que no podía ver. Cuando Dominique despertó y se abrió paso a tientas hasta la mesa de su sala, Méline lo observó por la rendija de la puerta. Dominique extendió las manos, sus dedos grandes tanteando con cautela defensiva. Sus dedos rozaron la cerámica caliente de la taza. Se detuvo. Tocó el tenedor con cuidado, trazando su posición. Tomó un bocado, y, por primera vez en meses, un destello de confusión cruzó su endurecido rostro barbado. Estaba caliente. Estaba perfecto. A partir de ese día, Méline se convirtió en su guardiana invisible.
Realineó los pesados muebles de su ala que las otras criadas movían descuidadamente, evitando sus dolorosas colisiones. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo lo suficiente para que el sol de la tarde calentara el sillón específico que Dominique prefería. Dejó la puerta del balcón ligeramente entreabierta para que el fresco aroma de pino de montaña se filtrara en su habitación estancada. Dominique lo notó. En un mundo construido enteramente de tacto, sonido y olfato, los cambios sutiles en su entorno resonaban como truenos. Alguien estaba quitando los obstáculos de su camino. Alguien se aseguraba de que su ropa estuviera perfectamente doblada y fuera fácil de distinguir por la textura. Alguien olía levemente a jabón de lavanda y lino limpio, una presencia que persistía en los bordes de la habitación, respirando suavemente. ¿Quién está ahí?, ladró una tarde Dominique, su voz ronca y áspera por el desuso. Méline se congeló junto a la estantería, un plumero apretado contra su pecho. No podía responder. Retrocedió silenciosamente, sus zapatos de suela suave sin hacer el menor ruido sobre la alfombra persa. El ceño de Dominique se frunció con fuerza. Sé que estás ahí. Puedo oír tu respiración. ¿Quién eres? Cuando solo el silencio le respondió, Dominique aferró su bastón con los nudillos blancos, mientras una ola de paranoia familiar lo invadía. Eres uno de los espías de Damián. Habla. Rugió Dominique, lanzando su vaso de cristal con whisky contra la pared. El vaso se hizo añicos en 100 pedazos. Méline se estremeció y se escurrió por la puerta antes de que Dominique pudiera encontrarla. Su corazón latía violentamente contra sus costillas. Estaba aterrorizada de su rabia, pero debajo del miedo, su corazón sentía una profunda compasión por él. Méline reconocía esa ira. No era maldad. Era un dolor aislante y devastador. El punto de quiebre llegó en forma de una tormenta violenta de otoño. Comenzó al caer la noche, el cielo tornándose de un morado amoratado antes de desencadenar un aguacero torrencial. Los truenos estallaron sobre la hacienda Hawthorne con la fuerza de fuego de artillería. En su suite principal, Dominique fue lanzado violentamente al pasado. Los truenos ensordecedores reflejaban la horrible explosión en los muelles. Los flashbacks asaltaron su mente con brutalidad, el calor, los gritos, el olor a ozono quemado y sangre de cobre. Dominique trastabilló fuera de la cama, con el pecho agitado y el corazón martillando violentamente contra sus costillas. La red eléctrica falló. La hacienda entera se sumergió en una oscuridad total. Para los ojos de Dominique, eso no cambiaba nada. Pero el repentino cese del aire acondicionado, el zumbido del refrigerador, el ruido ambiente de la casa. Todo eso hizo que los truenos sonaran infinitamente más fuertes, más opresivos. Dominique estaba atrapado de nuevo en el almacén de los muelles. Dominique tropezó con un puff mal colocado que la señora Gabel había movido esa misma tarde por pura maldad, y se estrelló pesadamente contra una mesa de café de vidrio. El vidrio se hizo añicos, mordiéndole profundamente los antebrazos y las palmas de las manos. Dominique colapsó en el suelo, sangrando, jadeando en medio de un ataque de pánico masivo. Ya no podía seguir así. La traición, la oscuridad, la absoluta humillación de su existencia. Dominique arrastró sus manos ensangrentadas por el suelo, buscando el cajón inferior de su mesita de noche. Sus dedos encontraron el acero frío y pesado de su revólver cargado. Lo sacó. Todo su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Dominique se sentó de espaldas a la pared, el vidrio roto hundiéndose en sus piernas, y levantó lentamente el cañón hacia su propio pecho. Era la única forma de recuperar el control. La única manera de silenciar los truenos que lo atormentaban. Al fondo del pasillo, el resto del personal se había refugiado en sus cuartos para beber y esperar que pasara la tormenta. Pero Méline se había quedado. Estaba buscando velas adicionales cuando escuchó el estrépito que vino del ala principal. Méline corrió por el pasillo y irrumpió de golpe a través de sus puertas dobles. En los destellos del relámpago, Méline lo vio. El aterrador jefe de la mafia. El rey despiadado del inframundo. Estaba sentado en un charco de sangre y vidrio roto, temblando como un niño asustado, con un arma presionada contra su corazón.
Méline no dudó ni un solo instante. No pensó en el peligro. Se lanzó al suelo, ignorando los afilados fragmentos de vidrio que se clavaron en sus rodillas. Dominique escuchó el susurro de la tela, el movimiento repentino en la habitación. «Sal de aquí», gritó Dominique, su voz quebrándose en un sollozo ronco. «Aléjate de mí». Dominique esperaba que el intruso huyera despavorido. Todos huían de él ahora. En cambio, una presencia suave y cálida cayó al suelo justo a su lado. Antes de que Dominique pudiera reaccionar, unas manos pequeñas y delicadas se extendieron a través de la oscuridad. No agarraron el arma. No usaron la fuerza. En cambio, Méline envolvió sus suaves dedos completamente alrededor de las grandes manos cicatrizadas y temblorosas de Dominique, que sostenían el revólver. Dominique jadeó. Todo su cuerpo se tensó. El tacto de Méline era increíblemente cálido. No era el toque excitante y temeroso del personal, ni el agarre manipulador y posesivo que Victoria solía tener. Era un ancla. Era compasión pura y sin adulterar. Méline se arrodilló allí en medio del vidrio, sangrando junto a él, sosteniendo sus manos con una fortaleza silenciosa y feroz. «Suéltame», soltó Dominique con voz ahogada, mientras una lágrima finalmente escapaba de sus ojos sin visión, mezclándose con la sangre en su mejilla. «No me queda nada. Déjame ir». Méline sacudió la cabeza, aunque Dominique no podía verlo. Méline apretó las manos de Dominique con más fuerza. Se acercó más, apoyando su frente contra el hombro tembloroso de Dominique, dejando que su respiración firme y rítmica sirviera como metrónomo para el pánico errático de Dominique. «Estoy aquí», decía su tacto. «No estás solo». Durante 10 agonizantes minutos, ambos permanecieron en el suelo mientras la tormenta rugía afuera. Poco a poco, la respiración de Dominique comenzó a sincronizarse con la de Méline. Los violentos temblores que sacudían su enorme cuerpo empezaron a calmarse. El pesado acero del revólver se deslizó de su mano, cayendo inofensivamente al suelo con un golpe sordo. Dominique soltó tentativamente su agarre crispado, dando vuelta sus grandes manos ensangrentadas para sentir las pequeñas manos que la sostenían. Dominique sintió la piel suave, los pequeños callos en las yemas de los dedos de Méline, causados por tanto fregar suelos. Trazó su pulgar sobre los nudillos de Méline. «Eres tú», susurró Dominique, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «La que mueve los muebles. La que prepara el café». Méline apretó su mano en confirmación. Un apretón significaba sí. Dominique tragó con dificultad, recostando la cabeza contra la pared, completamente exhausto. «¿Por qué no me hablas?», preguntó Dominique. Méline se congeló. Méline soltó delicadamente una mano, tomó el dedo índice de Dominique y trazó lentamente una X sobre sus propios labios. El ceño de Dominique se frunció mientras sus sensibles yemas sentían el movimiento. La comprensión iluminó su mente de pronto. «No puedes». Un apretón suave. «Sí». Un silencio profundo y pesado se instaló entre ellos, seguro y espeso, empujando hacia atrás los fantasmas persistentes del trauma de Dominique. El rey del inframundo, cegado y traicionado por las personas que más hablaban, estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo la mano de una chica que no podía pronunciar una sola palabra. Y por primera vez desde la explosión, Dominique Castellano no quería morir. Una pequeña y peligrosa chispa de vida, una venganza de esperanza, se encendió en la oscuridad absoluta de su mundo. El sol matutino atravesó las pesadas cortinas de terciopelo. Pero para Dominique Castellano, el mundo seguía siendo un lienzo impenetrable de negro. Sin embargo, por primera vez en 8 agonizantes meses, el sofocante peso que presionaba su pecho había desaparecido. Dominique yacía en su enorme cama de caoba, el escozor de los vendajes en sus antebrazos siendo el duro recordatorio de la tormenta violenta, el vidrio roto y el frío acero del revólver. Y recordó las pequeñas manos callosas que lo habían anclado a la tierra cuando ya estaba completamente listo para abandonarla. Dominique se incorporó. Su elevada capacidad auditiva captó el suave sonido rítmico de una escoba barriendo el pasillo justo afuera de su suite. Era ella. La chica invisible.
No sabía su nombre, y en ese momento no le importaba. Méline era el único pulso genuino en esa sofocante casa de fantasmas. «Entra», llamó Dominique. Su voz ya no era el raspido patético y roto de un hombre derrotado. Llevaba una fracción del viejo barítono dominante que en su momento había silenciado salas de juntas atestadas. El sonido del barrido se detuvo abruptamente. Un momento después, la pesada puerta de roble crujió al abrirse. El suave y reconfortante aroma de lavanda y lino limpio entró a la habitación, expulsando el rancio olor a whisky y desesperación. «Me salvaste la miserable vida anoche», declaró Dominique, volviendo su rostro con precisión hacia el sonido de su suave respiración. «No me gusta deber deudas, especialmente a mi propio personal». El silencio se extendió por el enorme dormitorio. Dominique escuchó el suave movimiento de sus zapatos sobre la alfombra persa. Luego un peso ligero y cálido se posó tentativamente en su palma derecha. Era un pequeño cuaderno de cuero seguido del plástico liso de un bolígrafo. Dominique pasó los pulgares por los objetos. Una sonrisa sombría y sin humor tocó sus labios. «¿Escribes?» Dominique hizo una pausa. «No, eso no funcionará, querida. A menos que puedas escribir en braille, tenemos un problema logístico importante». Dominique sintió que las manos de Méline tomaban gentilmente la suya. Méline guió el dedo índice derecho de Dominique a la superficie lisa del cuaderno, tomó el bolígrafo en su propia mano. Lenta y deliberadamente, Méline presionó el extremo romo del bolígrafo contra la palma de Dominique, trazando una forma distinta en su piel. M. Luego una A. Luego una D, M-A-D, murmuró Dominique, frunciendo el ceño mientras se concentraba en la sensación táctil. Méline terminó la palabra con un trazo final. «Méline. Tu nombre es Méline». Un golpe firme en el dorso de su mano. «Sí». «Bien, Méline», respiró Dominique, inclinándose hacia adelante mientras los instintos depredadores de un jefe de sindicato comenzaban a descongelarse lentamente en sus venas. «Esta es la realidad de la situación. Estoy ciego, pero no sordo. Y ya no estoy muerto. La gente que maneja esta casa cree que soy un cadáver en descomposición. Responden al hombre que me puso en este estado. Necesito ojos. Necesito a alguien que pueda ver el tablero y decirme dónde están las piezas. ¿Puedes hacer eso por mí?» Méline permaneció perfectamente quieta. Conocía el peligro inherente de esta propuesta. Conocía las aterradoras historias de la familia Castellano, la sangre que habían derramado, la eficiencia despiadada de sus operaciones. Pero también recordaba la profunda vulnerabilidad del hombre en el suelo la noche anterior. El hombre al que los que más amaba le habían quitado absolutamente todo. Pensó en su propia tragedia, el silencio aplastante que los hombres violentos le habían impuesto. Dominique estaba luchando contra los mismos monstruos. Méline extendió la mano y trazó una lenta y deliberada S sobre la palma amplia de Dominique. «Sí». A partir de esa mañana específica, la hacienda Hawthorne dejó de ser una tumba y se transformó secretamente en un campo de entrenamiento. Para el resto del personal corrupto, Dominique seguía siendo el trágico recluso roto. Permitía que la despreciable señora Gabel le sirviera comidas frías, manteniendo su perfecta fachada de apatía patética. Tropezaba intencionalmente cuando otros lo observaban, volcando floreros y dejando que sus burlas crueles e insultos susurrados lo atravesaran sin ninguna reacción visible. Pero detrás de las pesadas puertas cerradas con llave del ala principal, se desarrollaba una realidad radicalmente diferente. Dominique comenzó a reconstruir agresivamente su fuerza física. Usaba los pesados muebles de roble para entrenar con resistencia, empujando su enorme y letárgico cuerpo hasta sus límites absolutos. Méline lo guiaba incansablemente y en silencio, moviendo obstáculos peligrosos, ajustando su postura con golpecitos suaves y asegurándose de que navegara la enorme habitación sin lesionarse. Sus músculos, ablandados por meses de severa depresión, recordaron rápidamente su antigua potencia explosiva. Los intensos y extenuantes entrenamientos alimentaban su singular enfoque ardiente, la venganza absoluta.
La comunicación única entre Méline y Dominique evolucionó rápidamente hacia un complejo lenguaje silencioso de golpecitos y letras trazadas. 2 golpecitos rápidos significaban peligro inmediato o alguien acercándose al ala. 3 golpecitos significaban que el perímetro estaba despejado. Un círculo lento y deliberado dibujado en su hombro significaba que Méline había encontrado algo sumamente interesante. A través de las meticulosas observaciones de Méline, Dominique conoció la sombría realidad de su exilio. Méline escribía listas exhaustivas y detalladas de las actividades diarias del personal trazando las palabras en la ancha espalda o la callosa palma de Dominique. Dominique aprendió que el equipo de seguridad de la hacienda, hombres que él mismo había seleccionado y entrenado en combate cuerpo a cuerpo, había sido completamente reemplazado por los incompetentes leales a Damián, matones que pasaban sus noches jugando a las cartas y bebiendo su licor premium. Dominique aprendió también que la señora Gabel recibía generosos sobres de efectivo semanales directamente desde la ciudad, un miserable pago por garantizar que su sufrimiento permaneciera absoluto e ininterrumpido. La enorme y extensa hacienda era una jaula cuidadosamente construida para mantenerlo contenido hasta que muriera convenientemente de dolor o por su propia mano. Pero Damián había calculado gravemente mal la aterradora resiliencia de un hombre que de repente no tenía absolutamente nada que perder. Y entonces Méline descubrió algo más. Algo mucho más peligroso que criadas corruptas y guardias perezosos. Una lluviosa tarde, mientras sacudía meticulosamente los estantes más altos de la vasta y descuidada biblioteca de la hacienda, Méline notó un panel de caoba notablemente suelto, perfectamente oculto detrás de una enorme colección de enciclopedias del siglo XIX. Méline lo abrió con un abrecartas y encontró una pesada caja fuerte de acero empotrada en la pared. El dial de latón estaba muy desgastado pero cubierto de una gruesa capa de polvo, claramente intacto desde hacía varios meses. Méline corrió de inmediato a los aposentos de Dominique y tiró urgentemente de su manga de algodón hacia la biblioteca. Una vez dentro con las puertas cerradas con llave, Méline guió las grandes manos de Dominique hacia el acero frío de la caja fuerte oculta, luego trazó rápidamente las letras CAJAF en su palma. La respiración de Dominique se cortó notablemente. La caja fuerte privada de mi padre, susurró Dominique, sus manos cicatrizadas trazando reverentemente el dial de latón. Damián no sabe de esto. Nadie vivo lo sabe. Antes de morir, el viejo guardaba aquí sus fondos de contingencia finales, bonos al portador imposibles de rastrear, pasaportes de emergencia falsos. Si Damián no la ha encontrado, significa que no tiene el libro de contabilidad financiero completo del Imperio Castellano. Dominique se irguió perfectamente, su fuerte mandíbula apretándose con fuerza. Damián pensó arrogantemente que al quitarme la vista me quitaba el poder. Olvidó completamente que el verdadero poder de un rey siempre está asegurado en su tesorería. Dominique giró su intensa mirada sin visión hacia Méline. Necesito urgentemente que seas mis manos, Méline. Conozco la combinación exacta. Le llevó 3 intentos tensos. Dominique recitó los números precisos en un susurro urgente y contenido, y Méline giró meticulosamente el pesado dial de latón, con los dedos ligeramente sudados. 42 a la derecha. 16 a la izquierda. 30 a la derecha. Con un satisfactorio y pesado clic mecánico, la gruesa puerta de acero se abrió suavemente. Méline miró dentro de la oscura cavidad, con la respiración completamente atrapada en su garganta. La caja fuerte estaba apretadamente llena hasta el borde con gruesos y prístinos montones de billetes de $100, bolsitas de terciopelo con cordón que tintineaban suavemente con el inconfundible peso de diamantes cortados, y varios gruesos y desgastados libros de contabilidad encuadernados en cuero que contenían décadas de secretos. Méline trazó agresivamente DINERO en la mano de Dominique. Luego trazó un enorme círculo continuo en su pecho, indicando visualmente el increíble volumen de la riqueza. Dominique soltó una risa oscura y baja que al instante le envió un escalofrío frío por la columna de Méline. No era un sonido de alivio o alegría. Era el aterrador sonido de un depredador supremo que acababa de ver el cuello expuesto de su presa. Tenemos los recursos inesperadamente. Ahora solo necesitamos pacientemente el momento correcto para atacar. El momento crucial llegó exactamente 2 excruciadoras semanas después,
anunciado abruptamente por el inconfundible y pesado crujido de neumáticos caros que pateaban violentamente la gravilla en el largo y sinuoso camino de entrada de la hacienda. Méline estaba puliendo a fondo el ornamentado pasamanos de latón del gran vestíbulo cuando las pesadas puertas dobles de caoba se abrieron de golpe. El repentino y violento cambio en la presión del aire trajo inmediatamente una sofocante y nauseabunda ola de perfume caro, jazmín y vainilla pesados y empalagosos mezclados intensamente con el ácido y agudo aroma de puros cubanos importados. Dios mío, este lugar es completamente deprimente. La voz cortante y condescendiente de una mujer resonó fuertemente a través de los altos techos abovedados. Huele genuinamente a polvo húmedo en absoluta putrefacción. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir financiando ciegamente este patético mausoleo, Damián? Méline se congeló estratégicamente, manteniendo la cabeza inclinada, su trapo de pulir moviéndose rítmica e indiferentemente sobre el latón. No necesitaba mirar hacia arriba para saber exactamente quién era. Las vívidas y odiosas descripciones que Dominique le había dado estaban permanentemente grabadas en su mente. Victoria Kensington. La traidora prometida de sangre fría. Paciencia, Tori, respondió una voz masculina notablemente suave y profundamente arrogante, resonando con una confianza no ganada. Damián Cross aquí presente. La Junta de Capos todavía tiene algunos viejos tradicionalistas molestos que guardan nociones románticas sobre lealtad absoluta al linaje castellano. Si agresivamente cortamos su financiación o simplemente le ponemos una bala en la cabeza demasiado pronto, podrían legítimamente rebelarse. Solo dejamos que la naturaleza tome su curso cómodamente. De todos modos, se está bebiendo hasta morir. Méline sintió una enorme oleada de furia fría y protectora. Mantuvo diligentemente sus ojos marrones fijos en el suelo de mármol mientras pasos pesados y confiados se acercaban agresivamente a la escalera. «Oye, tú». La chica muda, ladró Victoria viciosamente, sus tacones de diseñador resonando fuerte y agresivamente en el mármol. Méline flinchó deliberadamente con la intención, dejando caer su trapo en terror fingido y mirando hacia arriba lentamente con ojos amplios, sumisos y aterrorizados. Victoria estaba envuelta en un lujoso abrigo de cachemir blanco prístino, mirándola ferozmente de arriba abajo como si fuera un insecto repugnante y enfermo. A su lado estaba Damián, un hombre convencionalmente apuesto con rasgos increíblemente afilados y ojos fríos y calculadores, vistiendo un traje italiano a medida y bien ajustado, sin duda pagado con el imperio robado de Dominique. «Está arriba», exigió Damián agresivamente sin molestarse en bajar la voz para el personal. «El maldito inválido ciego se ha dignado levantarse». Méline asintió frenéticamente, interpretando a la perfección a la aterrorizada sirvienta, gesticulando vaga y temerosa hacia el ala principal. «Tráenos un champán decente si este húmedo y miserable ruin todavía tiene alguno», ordenó Victoria fríamente, agitando su mano manicurada de manera despectiva. «Y tráelo de inmediato al estudio. Terminemos con este horrible asunto cuanto antes. El olor rancio aquí me está arruinando el apetito». Méline prácticamente corrió en pura alarma hacia la cocina, su corazón martillando violentamente contra sus costillas. Tenía que advertir a Dominique de inmediato. Ignoró completamente la bodega de vinos, subiendo directamente por las escaleras de servicio ocultas en la parte trasera, tomando los escalones de dos en dos desesperadamente. Méline irrumpió en la suite de Dominique sin tocar. Dominique estaba en medio de un agotador conjunto de flexiones rápidas, con sudor intenso brillando en su espalda cicatrizada y muy musculada. Dominique se congeló al instante, sus músculos bloqueándose ante el sonido de la respiración errática y en pánico de Méline. Méline prácticamente se lanzó con fuerza hacia Dominique, agarrando con ferocidad su mano sudada y trazando frenéticamente 2 golpecitos. «Peligro». Luego Méline trazó una V y una de agudas en su callosa palma con dedos muy temblorosos. Victoria y Damián estaban aquí. El carácter entero de Dominique se desplazó drásticamente en una fracción microscópica de segundo. El poderoso y extremadamente peligroso jefe de la mafia desapareció completamente. Dominique dejó caer violentamente sus anchos hombros, su cara relajándose rápidamente en una expresión increíblemente convincente de desesperación patética y vacua.
Dominique agarró rápidamente sus gafas oscuras, deslizándoselas violentamente sobre sus ojos muy cicatrizados, y buscó frenéticamente la botella a medias de whisky barato que estratégicamente mantenía en la mesita de noche estrictamente como accesorio de escenografía. Dominique salpicó una cantidad muy generosa directamente en el cuello de su camisa para garantizar el innegable tufo alcohol que lo precediera, luego torpemente agarró su bastón de madera. «Ayúdame a llegar al estudio», dijo Dominique con voz arrastrada, apoyando su enorme peso pesadamente sobre el pequeño hombro de Méline. «Que parezca excepcionalmente patético». Navegaron lentamente y con dificultad por el largo pasillo justo cuando las pesadas puertas del estudio se abrieron de golpe. Damián y Victoria entraron con confianza y agresividad, trayendo el frío gélido del mundo exterior directamente con ellos. Dominique trastabilló dramáticamente, su bastón de madera golpeando descuidadamente una pequeña y costosa mesita de antigüedad lateral. La mesita se estrelló pesadamente en el suelo de madera dura con un estruendo muy fuerte. Dominique soltó un largo y muy patético gemido, apoyándose débilmente contra el marco de la puerta de madera, proyectando a la perfección la imagen absoluta de un hombre completamente y sin ninguna duda destrozado. Damián. Dominique roncó horriblemente, parpadeando inútilmente detrás de sus lentes gruesas y oscuras. Su enorme mano temblaba absolutamente perfectamente alrededor del mango curvo de su bastón. «¿Eres realmente tú, hermano? Ha pasado tanto tiempo increíblemente largo». Damián intercambió una mirada asquerosamente divertida y muy arrogante directamente con Victoria. Damián se adelantó con confianza, su tono completamente bañado en una simpatía falsa y muy ensayada. «Dominique, mírate. Siento profundamente que no hayamos venido antes. Los pesados negocios en la ciudad. Es completamente abrumador sin tu guía». «Ah, ya sé», murmuró patéticamente Dominique, extendiendo una mano temblorosa a ciegas. Damián la agarró con fuerza y agresivamente, proyectando su nueva dominancia. Dominique suprimió expertamente el increíblemente violento impulso ardiente de partirle la frágil muñeca en dos al instante. «¿Cómo están los territorios? La ruta del norte sigue completamente asegurada». «Todo está perfectamente manejado, Dom», aseguró Damián suavemente. «Solo enfócate tranquilamente en descansar. Trajimos unos papeles estándar para que firmes. Traspasos increíblemente rutinarios para garantizar que tus extensas facturas médicas y el enorme mantenimiento de la hacienda permanezcan financiados estrictamente sin llamar la atención del fisco». Méline permaneció completamente silenciosa en el oscuro rincón, sus agudos ojos disparándose rápidamente entre las tres figuras muy distintas. Méline observó calladamente a Victoria deambulando desvergonzadamente por el gran estudio, mirando con codicia las pinturas antiguas invaluables con un brillo sumamente depredador, claramente poniéndoles precio agresivamente en su frívola mente. «¿Papeles?», preguntó Dominique, su voz áspera vacilando activamente con una patética ansiedad muy forzada. «No puedo leerlos, Damián. Simplemente no puedo ver». «Guiaré suavemente tu mano, hermano», mintió Damián suavemente, sacando rápidamente un grueso fajo de nítidos documentos legales de su costosa cartera de diseñador. «Es estrictamente protocolo estándar e increíblemente aburrido». Méline se acercó cuidadosamente, pretendiendo ordenar furiosamente un estante de libros desordenado. Méline captó un vistazo muy revelador del encabezado negro en negrita claramente impreso en el documento superior. No era en absoluto una transferencia médica estándar. Era la cesión legal completa e irrevocable de la enorme empresa de transporte marítimo primario de la familia Castellano, el frente legal absoluto para sus operaciones de contrabando más intensamente lucrativas. Estaban tratando despiadadamente de robar el último pilar legítimo de su antiguo imperio. Méline tenía que impedirle que lo firmara. Justo cuando Damián descapotaba con confianza una pesada pluma fuente de oro y la presionaba directamente en la temblorosa mano de Dominique, moviéndole los densos documentos directamente sobre el suave escritorio de caoba, Méline inteligente y deliberadamente volcó una enorme pila de pesadas enciclopedias encuadernadas en cuero directamente desde el estante superior. El absolutamente ensordecedor estruendo resonó violentamente por todo el estudio. Victoria chilló de genuino terror, saltando agresivamente hacia atrás.
Damián maldijo en voz alta violentamente, dejando caer la pluma de oro en pura sorpresa. Estúpida, increíblemente torpe chica. Gritó Victoria violentamente, mirando viciosamente a Meline con odio puro y no adulterado. Fuera. Sal de aquí ahora mismo. En el inmediato y ruidoso caos, Meline se agitó frenéticamente para recoger rápidamente los pesados libros, asegurándose expertamente de rozar directamente con la pierna de Dominique. Al chocarlo con fuerza, Meline trazó notablemente rápido un muy agudo NO directamente en su firme muslo, inmediatamente seguido por las letras distintas BARCOS. La mente aguda de Dominique corrió activamente. Dominique entendió al instante y perfectamente. Dominique dejó deliberadamente que la pluma caída rodara completamente fuera del escritorio y hundió la cara profundamente en sus manos cicatrizadas, soltando rápidamente un sollozo histérico perfectamente ejecutado y muy resonante. No puedo, gimió en voz alta Dominique, su voz profunda quebrándose agresivamente con una absoluta agonía muy simulada. No puedo hacer esto. Los ruidos repentinos. Me lo traen todo de vuelta. Damián, el fuego. El maldito fuego. Dominique colapsó completamente hacia atrás en su gran sillón de cuero, hiperventilando muy dramáticamente. Dominique se agarró masivamente el pecho, agitando violentamente la cabeza de lado a lado. Hoy no. No puedo concentrarme. Me está estallando la cabeza. Dame mi medicación. Damián miró furiosamente a Victoria, su fuerte mandíbula apretándose violentamente en extrema frustración sin máscara. El patético idiota ciego estaba teniendo un masivo ataque de pánico exactamente cuando Damián desesperadamente necesitaba una simple firma. Por Dios, Damián, déjalo ya, susurró Victoria con dureza, absolutamente asqueada por el muy patético despliegue de absoluta debilidad. Está completamente desquiciado. Míralo. Es un completo desastre. Podemos conseguir la firma fácilmente la próxima semana cuando esté muy fuertemente sedado. No soporto el olor rancio de esta habitación genuinamente ni un segundo más. Damián frunció el ceño viciosamente muy rápidamente, metiendo violentamente los densos documentos completamente de vuelta en su cartera. Bien, solo descansa, Dominique. Absolutamente volveremos. Damián y Victoria se giraron agresivamente y salieron violentamente del estudio directamente, sin otra palabra. Las increíblemente pesadas puertas de caoba se cerraron violentamente muy de cerca detrás de ellos. El masivo eco del violento portazo vibró intensamente a través de los gruesos tablones del suelo, dejando inmediatamente un muy tenso y espeso vacío directamente a su paso. El completo silencio descendió rápidamente sobre la enorme habitación una vez más, completamente roto solo por el increíblemente lento y constante tic-tac del gran reloj de pie antiguo asegurado en el rincón. El inconfundible sonido de sus notablemente caros neumáticos aplastando violentamente la grava suelta desapareció lentamente al fondo del sinuoso camino de montaña, llevándose el absoluto odor de su profunda traición completamente con ellos. Increíblemente despacio, Dominique bajó con precisión sus temblorosas y cicatrizadas manos completamente de su cara. La fachada enteramente patética y profundamente rota se disolvió activamente al instante, estrictamente reemplazada por un visaje aterrador de granito absolutamente frío y mortal. Dominique extendió la mano con fuerza, se arrancó violentamente las gafas oscuras y las lanzó agresivamente directamente sobre el liso escritorio de caoba. Dominique giró suavemente sus completamente invidentes e intensos ojos absolutamente perfectos directamente hacia donde Meline se quedó completamente paralizada. Intentaron quedarse con las líneas de transporte marítimo primarias, dijo Dominique firmemente, su increíblemente profunda voz bajando drásticamente una octava completa resonando intensamente con una calma absolutamente mortal. No era en absoluto una pregunta. Meline avanzó con cautela y trazó firmemente sobre el hombro ancho de Dominique una vez. Sí. Dominique se levantó increíblemente despacio, rodando activamente sus masivos y muy musculados hombros. Dominique caminó suavemente directamente alrededor del pesado escritorio con una facilidad fluida e increíblemente practicada, ya no forzando su bastón de madera para nada en esta muy familiar habitación. Dominique extendió la mano con confianza perfectamente, encontrando el pequeño frágil hombro de Meline completamente en la oscuridad,
su agarre masivo notablemente firme pero asombrosamente profundo y delicado. «Genuinamente creen que soy un perro agonizante y patético», murmuró Dominique en voz baja, una sonrisa lupina muy peligrosa e intensamente extendiéndose ampliamente por su muy cicatrizado rostro. «Genuinamente no tienen absolutamente ninguna idea de que el perro finalmente encontró sus colmillos afilados». Dominique trazó agresivamente un único e increíblemente decisivo círculo sobre la pequeña palma de Méline. Era una promesa absoluta e inquebrantable de guerra intensa y violenta. Y la completamente silenciosa e increíblemente valiente sirvienta apretó inmediatamente su enorme mano con fuerza en respuesta, completamente lista para caminar confiadamente directamente hacia el enorme fuego, estrictamente al lado del increíblemente peligroso rey ciego. El resurgimiento de Dominique comenzó con una única verdad innegable. Un rey atrapado en una torre no puede liderar a un ejército a menos que encuentre un mensajero. Durante semanas, Méline se convirtió en su absoluto salvavidas para el inframundo criminal que aparentemente había abandonado. La inmensa riqueza oculta dentro de la caja fuerte empotrada en el panel de caoba de la biblioteca proporcionó el combustible necesario, pero desesperadamente necesitaban una espada física. Dominique sabía exactamente a quién llamar. Antes de la devastadora explosión en los astilleros navales, Dominique había mantenido deliberadamente a un operativo fantasma completamente fuera de los registros oficiales del sindicato. Su nombre era Harrison Cole. Harrison era un fantasma, un ejecutor letal que respondía estrictamente al linaje castellano y a nadie más. Cuando Damián se apoderó violentamente del poder, Harrison había desaparecido silenciosamente en las turbias profundidades de la ciudad, esperando pacientemente una señal de que su legítimo jefe seguía respirando. Dominique colocó cuidadosamente un anillo de sello de oro macizo castellano en la pequeña mano de Méline. Era la prueba de vida definitiva. «Hay un taller de mecánica en ruinas en el borde oriental del distrito industrial», le instruyó Dominique en un susurro intenso y contenido, trazando la ruta en la palma de Méline. «Pregunta por Harrison. Dale el anillo. Él entenderá absolutamente lo que significa». Salir de la hacienda Hawthorne, tan fuertemente vigilada, era notablemente peligroso. Pero Méline poseía la ventaja definitiva, la invisibilidad absoluta. Para los guardias corruptos de Damián, Méline era simplemente la patética sirvienta muda. Se escurrió por el denso bosque de pinos durante una densa niebla matutina, caminando con éxito 5 kilómetros hasta la parada de autobús más cercana. Navegar la sucia y bulliciosa ciudad fue un asalto sensorial después de meses del sofocante silencio de la hacienda. Méline mantuvo la cabeza agachada, apretando el pesado anillo de oro en el bolsillo de su abrigo. Cuando Méline finalmente encontró el taller manchado de grasa, parecía completamente abandonado. Méline entró con cautela, el agudo olor a aceite de motor y polvo metálico quemándole la nariz. Un hombre alto y de hombros anchos con tatuajes desvaneciéndose que cubrían sus musculosos brazos salió por debajo de un muscle car suspendido. Harrison Cole se limpió las manos completamente engrasadas en un trapo sucio, mirando a la pequeña y frágil mujer con inmediata y fría sospecha. Méline no dudó. Méline avanzó, ignorando su corazón acelerado, y presionó firmemente el pesado anillo de sello de oro directamente en la callosa palma de Harrison. Harrison se congeló. La mandíbula de Harrison se tensó completamente mientras miraba el inconfundible escudo familiar. Harrison levantó la vista, sus oscuros ojos destellando instantáneamente con un reconocimiento leal y peligroso. «Está vivo», dijo Harrison, con la voz grave y firme. Méline asintió bruscamente una vez. «Y te envió a traerme de vuelta al redil», constató Harrison. Méline asintió nuevamente. Dentro de 48 horas, la silenciosa y aislada hacienda Hawthorne se transformó secretamente en una sala de guerra altamente funcional. Harrison esquivó a los incompetentes guardias con una facilidad aterradora, deslizándose a través de los puntos ciegos de la mansión y llegando silenciosamente al ala principal. Cuando finalmente vio a Dominique, cicatrizado y ciego, pero irradiando una autoridad letal innegable, el endurecido ejecutor cayó inmediatamente de rodillas en absoluto respeto. «Estoy completamente a sus órdenes, jefe», juró Harrison con ferocidad. «Solo apúnteme a los malditos bastardos».
La represalia comenzó con una precisión quirúrgica y devastadora. Usando las décadas de secretos operacionales meticulosamente registrados en los libros de contabilidad encuadernados en cuero de la caja fuerte oculta, Dominique comenzó a desmantelar sistemáticamente el frágil nuevo imperio de Damián. Dominique no atacó ciegamente. Dominique atacó la base absoluta del poder de Damián, su dinero. Durante las siguientes 3 semanas, 4 de los envíos ilegales de armas más lucrativos de Damián fueron violentamente secuestrados completamente en la oscuridad de la noche. Las facciones rivales que Damián había pagado agresivamente fueron atacadas repentinamente por un escuadrón fantasma desconocido y fuertemente armado, liderado estrictamente por Harrison. La mercancía robada fue rápidamente liquidada, y las enormes ganancias se trajeron directamente de vuelta a la caja fuerte oculta en la biblioteca de Hawthorne. Damián Cross sangraba dinero y respeto crucial a un ritmo alarmante. El inframundo criminal de la ciudad comenzó a susurrar intensamente que un violento fantasma había regresado activamente para castigar al usurpador. A lo largo de todo esto, Meline permaneció como el ancla absoluta de Dominique. Meline traducía meticulosamente los libros de contabilidad encriptados, escribiendo los detalles logísticos trazando las letras en el ancho pecho de Dominique o las ásperas palmas. Meline se convirtió en la brillante arquitecta de su venganza, encontrando las microscópicas fallas en las rutas de transporte marítimo fuertemente vigiladas de Damián y alertando silenciosamente a Dominique de los momentos perfectos para atacar. Su único lenguaje táctil evolucionó hacia un vínculo increíblemente íntimo y profundo. Sin una sola palabra hablada, Dominique y Meline se entendían completamente. Dominique dependía completamente del tacto de Meline, encontrando una inmensa paz en los suaves y deliberados trazos de los dedos de Meline contra su piel cicatrizada. Meline ya no era solo sus ojos. Meline era su confidente absoluta, su socia estratégica y el silencioso y constante latido de su peligrosa nueva vida. Pero la violenta y escalante guerra en las sombras estaba a punto de estrellarse directamente contra su santuario oculto. Damián Cross se ahogaba en un sofocante océano de paranoia completa. Los devastadores y muy precisos ataques a sus lucrativos envíos lo convencieron completamente de que un infiltrado estaba filtrando información operacional crucial. Damián interrogó violentamente a sus propios tenientes de confianza, convirtiendo su sindicato criminal en un caótico y muy fracturado desastre paranoico. Victoria perdía agresivamente la paciencia, exigiendo constantemente que finalizaran oficialmente la transferencia legal absoluta de las líneas de transporte marítimo castellano antes de que el imperio entero se derrumbara completamente alrededor de ellos. La desesperación engendra errores catastróficos. Damián decidió arrogantemente que la filtración tenía que venir absolutamente del único lugar que no había asegurado completamente, la hacienda Hawthorne. Sucedió en un helado martes por la noche. Dominique y Meline estaban seguros encerrados dentro de la biblioteca con paneles de caoba. La caja fuerte de acero oculta estaba completamente abierta, y Meline contaba meticulosamente un enorme montón de recién adquiridos billetes de $100, colocándolos suavemente directamente en las manos de Dominique para que pudiera sentir con precisión el peso de su última y muy exitosa victoria. De repente, la pesada puerta de madera de la biblioteca se sacudió violentamente. Meline se congeló completamente. Meline agarró desesperadamente la gruesa muñeca de Dominique, golpeando frenéticamente 2 veces. Peligro. Antes de que pudieran reaccionar, el inconfundible y agresivo sonido de pesadas botas de combate resonó violentamente por el pasillo principal de la hacienda. Damián no había venido simplemente de visita. Damián había traído un escuadrón táctico fuertemente armado para desgarrar agresivamente la mansión completamente. Registren cada habitación miserable. El furioso y resonante grito de Damián tronó directamente desde el gran vestíbulo. Derriben las paredes completamente si es absolutamente necesario para encontrar el maldito equipo de comunicaciones. Alguien aquí está hablando con el exterior. La mandíbula de Dominique se apretó con una rabia absolutamente asesina. Estaban completamente sin tiempo. Si los hombres de Damián encontraban la caja fuerte abierta, los enormes montones de efectivo robado o los muy incriminatorios libros de contabilidad castellano, los ejecutarían estrictamente a ambos allí mismo en el acto. Dominique agarró los hombros de Meline en la oscuridad absoluta. Tenemos que meternos completamente dentro de la bóveda, susurró Dominique urgentemente,
su voz apenas un aliento. Ahora. La caja fuerte oculta en la pared no era solo una pequeña caja metálica. Fue diseñada originalmente como una sala de pánico estructuralmente reforzada construida profundamente dentro de la increíblemente gruesa fundación de piedra de la mansión por el paranoico abuelo de Dominique. Estaba muy oculta detrás del falso panel de caoba, pero era excepcionalmente ajustada. Meline frenéticamente empujó los pesados montones de efectivo y los gruesos libros de contabilidad completamente de vuelta al oscuro interior. Dominique encontró expertamente las bisagras ocultas, tirando agresivamente de la notablemente pesada puerta de acero perfectamente abierta. Meline y Dominique se apretaron violentamente completamente dentro del helado y estrecho espacio justo cuando el pesado pomo de latón de la puerta principal de la biblioteca comenzó agresivamente a girar. Dominique jaló con fuerza la pesada puerta de acero completamente cerrada, activando el grueso mecanismo interno de cierre con un profundo y aterrador clic exactamente cuando los matones armados de Damián patearon las puertas de la biblioteca completamente abiertas de golpe. Dentro de la absolutamente oscura y sofocantemente estrecha bóveda, Dominique y Meline estaban presionados increíblemente firmemente el uno contra el otro. No había absolutamente ningún espacio para moverse. El frío y rígido acero presionaba duramente contra la espalda de Meline, mientras el enorme y muy musculado pecho de Dominique estaba aplastado íntimamente contra su frente. Afuera, podían escuchar claramente el violento y destructivo caos. Pesadas estanterías se empujaron con fuerza volcándose y destrozando vidrio costoso. Antigüedades invaluables se rompieron agresivamente directamente sobre el suelo de madera dura. «Revisen las malditas paredes». Una voz gruesa y con un acento muy marcado gritó agresivamente. El jefe dijo absolutamente que podría haber una habitación oculta. Meline dejó completamente de respirar. Su corazón martillaba tan violentamente contra sus costillas que Meline estaba absolutamente aterrorizada de que los hombres armados afuera pudieran escucharlo fácilmente. Meline apretó con fuerza sus ojos cerrados, completamente abrumada por la intensa oscuridad claustrofóbica y la aterradora amenaza inmediata de muerte absoluta. De repente, las grandes y ásperas manos de Dominique encontraron gentilmente el tembloroso abdomen de Meline. Dominique movió sus manos hacia arriba lentamente, trazando perfectamente la delicada línea de la columna de Meline antes de apoyar suavemente sus anchas palmas firmemente contra los lados del aterrorizado rostro de Meline. Los pulgares de Dominique limpiaron suavemente una única lágrima aterrorizada que había escapado del ojo de Meline. Dominique acercó su cara completamente hasta que sus labios estuvieron a pocos milímetros del oído de Meline. «Respira», articuló en silencio Dominique contra la suave piel de Meline, su cálido aliento enviando un muy eléctrico escalofrío directamente por la helada columna de Meline. Dominique llevó lentamente su propio enorme pecho cuidadosamente hacia adelante, presionando a Meline gentilmente contra la pared de acero. Dominique deliberadamente sincronizó su profunda y notablemente calmada respiración completamente con la de Meline, forzando sus asustados pulmones a ralentizarse activamente. En la absoluta y aterradora oscuridad de la estrecha bóveda, rodeados completamente por millones de dólares y secretos mortales, el aterrador jefe de la mafia se convirtió en su protector definitivo. Meline levantó cuidadosamente sus temblorosas manos, apoyándolas completamente planas contra el corazón de Dominique que latía rápidamente. Meline pudo sentir claramente la inmensa y suprimida potencia irradiando de su enorme cuerpo. Meline trazó lentamente un pequeño y delicado círculo perfectamente sobre el corazón de Dominique. «Te confío mi vida». Dominique apoyó gentilmente su frente perfectamente contra la de Meline. Por primera vez en su violenta y caótica e increíblemente brutal vida, Dominique comprendió plenamente que el verdadero poder absoluto no venía de infundir un miedo aterrador en otros hombres. Vino estrictamente de la innegable e intensa devoción de la extraordinaria mujer que temblaba actualmente en sus brazos. Dominique se dio cuenta con absoluta y aterradora claridad de que gustosamente quemaría la ciudad entera completamente hasta las cenizas antes de permitir que alguien dañara un solo cabello de la cabeza de Meline. La increíblemente violenta y destructiva búsqueda de la biblioteca duró 20 agonizantes y profundamente aterradores minutos. Los matones golpearon con violencia los paneles de caoba, fallando completamente en la perfectamente oculta gruesa puerta de acero, asegurada directamente detrás de las densas enciclopedias. «No hay absolutamente nada aquí»,
el hombre de voz gruesa finalmente gritó con enorme frustración. El bastardo ciego probablemente está durmiendo profundamente a través de todo esto. Vayamos activamente a revisar la bodega de vinos. Los pesados pasos se retiraron agresivamente y la puerta de la biblioteca se cerró violentamente con fuerza. Dominique y Méline esperaron en absoluto e increíblemente tenso silencio durante otra hora muy excruciante. Cuando Dominique estuvo completamente cierto de que el fuertemente armado escuadrón había abandonado completamente el ala inmediata, Dominique desactivó lentamente y cuidadosamente el mecanismo interno de cierre. La pesada puerta de acero se abrió silenciosamente, permitiendo que la tenue luz pálida de la luna se filtrara perfectamente hacia la polvorienta biblioteca. Dominique salió gentilmente por completo, girándose inmediatamente para ofrecer su enorme mano a Méline. Cuando Méline salió con cuidado completamente de la estrecha bóveda, su suave mano todavía firmemente envuelta apretadamente en la de Dominique, Dominique no soltó su mano inmediatamente. Dominique jaló a Méline gentilmente pero con firmeza contra su ancho pecho. Damián está completamente desesperado, susurró Dominique estrictamente en el silencio absoluto de la minuciosamente destrozada habitación, su profunda voz llevando una promesa absolutamente letal y mortal. Sabe que su frágil imperio se está derrumbando completamente. Mañana dejamos completamente de escondernos en las malditas sombras. Mañana, el rey recupera oficialmente su corona absoluta. Méline miró completamente hacia arriba al muy cicatrizado y ferozmente determinado rostro de Dominique. Méline extendió la mano lentamente hacia arriba con gentileza, trazando la áspera línea de la mandíbula de Dominique y, finalmente, deliberadamente, Méline trazó un increíblemente simple y profundo SI con acento directamente sobre los labios de Dominique. Estaban completamente listos para la guerra absoluta. El sombrío sol de la mañana luchó por atravesar la espesa y pesada niebla que rodeaba la hacienda Hawthorne. Dentro de la oculta biblioteca con paneles de caoba, Dominique Castellano estaba perfectamente quieto de pie, su alta e imponente figura irradiando una calma absolutamente letal y aterradora. La devastadora redada de la noche anterior había fallado completamente en quebrarlos. En cambio, había acelerado agresivamente el inevitable cronograma para la guerra absoluta. Damián Cross sangraba dinero y estaba completamente desesperado, haciéndolo increíblemente vulnerable a una trampa bien colocada y muy estratégica. Dominique pasó gentilmente sus muy cicatrizados y callosos dedos por la superficie lisa del gran escritorio de caoba. Méline estaba silenciosamente de pie junto a Dominique, su suave y cálida mano descansando seguramente en el musculoso antebrazo de Dominique. Harrison Cole, el ferozmente leal y muy tatuado ejecutor, paseaba metódicamente frente a las destrozadas estanterías, sus oscuros ojos intensamente fijos en su legítimo jefe. Damián está completamente en pánico, informó Harrison grufamente, el agudo aroma a café rancio y aceite metálico de arma aferrándose fuertemente a su chaqueta de cuero. Sus distribuidores primarios se están rebelando activamente. Desesperadamente necesita liquidar rápidamente las líneas de transporte marítimo castellano para apaciguar agresivamente a las facciones rivales y asegurar completamente su muy inestable liderazgo. La mandíbula de Dominique se apretó con una resolución absolutamente implacable. Agresivamente quiere la empresa de transporte marítimo. Le ofreceremos grácilmente lo que quiere, pero nosotros absolutamente dictamos los términos exactos de su rendición. Méline trazó una H en la mano de Dominique, sus ojos marrones completamente abiertos y muy concentrados de forma intensa y cuestionadora. Activamente ponemos el cebo de la trampa usando legalidad absoluta, respondió Dominique estrictamente, una notablemente oscura y muy peligrosa sonrisa extendiéndose lentamente por su rudo y muy barbado rostro. Antes de la explosión, retuve exclusivamente los servicios legales de élite de Sullivan y Cromwell, el muy prestigioso e intensamente privado bufete de abogados con sede segura en Manhattan. Sullivan y Cromwell firmemente tienen las escrituras maestras absolutas e inquebrantables del imperio marítimo castellano. Damián arrogantemente asume que puede agresivamente forzar a un hombre completamente ciego y patético a ceder precipitadamente la empresa en una hacienda polvorienta y olvidada en las montañas. Está completamente equivocado. Dominique giró su invidente e intensamente autoritario mirada directamente hacia Harrison. Urgentemente necesito que reúnas activamente a los capos leales restantes,
la vieja guardia que todavía cree firmemente en la absoluta santidad del linaje castellano. Diles que el rey ciego está convocando oficialmente una cumbre altamente formal y obligatoria. Harrison sacó un pequeño y muy desgastado cuaderno de cuero, anotando rápidamente las estrictas instrucciones tácticas. Carmine y Lorenzo han estado silenciosamente protestando con intensidad el muy errático y profundamente imprudente liderazgo de Damián durante varios agonizantes meses, confirmó Harrison firmemente cerrando el cuaderno completamente. Si te ven a ti de pie con fuerza, comandando activamente la sala, se volverán violentamente contra Damián sin un solo momento de hesitación. Dominique asintió lentamente. Esta es la secuencia exacta y muy coordinada de eventos. Paso 1. Harrison entregará seguramente una citación legal altamente formal e intensamente privada directamente a Damián y Victoria, invitándolos oficialmente a finalizar con éxito el muy disputado traspaso marítimo. Paso 2. La reunión tendrá lugar estrictamente en el Muelle 44, el corazón absoluto del Imperio Marítimo Castellano, completamente rodeado por guardias fuertemente armados y profundamente leales, secretamente leales estrictamente a Carmine. Paso 3. Méline me guiará meticulosamente directamente hacia el almacén altamente asegurado. Debo aparecer completamente e innegablemente fuerte. Sin bastón de madera patético, sin tropiezos patéticos. Absolutamente necesitamos enviarle a Damián un mensaje altamente específico e innegablemente aterrador para garantizar completamente su asistencia. Una declaración estrictamente formal de rendición absoluta, instruyó Dominique, su profunda y ronca voz completamente resonando con una autoridad absolutamente mortal. Méline agarró rápidamente una pesada y prístina hoja de costoso papel pergamino y la pesada pluma fuente de oro que Damián había dejado caer arrogantemente semanas atrás. Méline los colocó rápidamente directamente en las masivas manos de Dominique. Dominique firmemente agarró la costosa pluma y expertamente dictó el estrictamente letal mensaje para que Harrison lo entregara en voz alta, a Damián Cross. La oscuridad absoluta finalmente ha ganado completamente. La pesada carga del Imperio Castellano es demasiado inmensa para que un hombre completamente roto y ciego la cargue ya más tiempo. Encuéntrame esta noche en el Muelle 44. Trae los documentos de transferencia de Sullivan y Cranwell. Obtendrás estrictamente tus muy codiciadas líneas de transporte marítimo, y yo me desvanecerá grácilmente completamente en las silenciosas sombras para siempre. Harrison tomó cuidadosamente el sobremanuscrito y muy sellado, sus oscuros ojos destellando instantáneamente con una intensa y absolutamente depredadora anticipación. No podrá resistirlo, jefe. Su enorme y muy inflado ego lo cegará completamente ante el obvio y muy letal peligro. Cuando Harrison salió rápidamente de la completamente destrozada biblioteca para poner violentamente en marcha la enorme e Iron trampa mortalmente, el sofocante silencio regresó rápidamente a la hacienda Hawthorne. Dominique se giró lentamente estrictamente hacia Méline. Dominique extendió la mano gentilmente de manera perfecta, encontrando el pequeño y frágil abdomen de Méline en la oscuridad y la jaló firmemente contra su muy musculado pecho. Esta noche te quedas completamente detrás de los hombres fuertemente armados de Harrison, comandó Dominique estrictamente, su profunda voz fuertemente impregnada de un inmenso y muy protector miedo. Cuando inevitablemente empiece el tiroteo, cáete completamente al piso de concreto y estrictamente no te muevas. Prométemelo, Méline. Prométeme que activamente te mantendrás completamente a salvo. Méline miró completamente hacia arriba al muy cicatrizado y ferozmente apuesto rostro de Dominique. Méline sacudió testarudamente la cabeza, aunque Dominique completamente no podía ver el gesto muy desafiante de Méline. Méline alcanzó hacia arriba con fuerza, agarrando el ancho y áspero rostro de Dominique con ambas sus suaves manos y trazó lentamente, muy deliberadamente, un firme e inquebrantable henio directamente sobre los labios de Dominique. Luego Méline trazó una muy distinta y profundamente significativa JUNTOS directamente sobre el masivo pecho de Dominique, perfectamente sobre su corazón que latía rápidamente. Méline ya estaba completamente harta de esconderse estrictamente en las sombras absolutas. Méline había confidentemente sostenido la mano de Dominique cuando estaba completamente listo para morir violentamente. Méline absolutamente tenía la intención de orgullosamente y ferozmente pararse directamente a su lado masivo cuando Dominique reclamara violentamente su trono robado.
La violenta lluvia helada lazaba completamente contra los masivos y oxidados lados de acero del muelle 44. El extenso y muy cavernoso almacén de transporte estaba completamente iluminado por luces industriales de inundación estáticas y agresivamente brillantes que proyectaban largas y muy distorsionadas sombras a través del húmedo y muy resbaladizo suelo de concreto. El trueno rugiente enmascaró profundamente y completamente el muy intenso y muy coordinado movimiento de los élite y fuertemente armados francotiradores de Carmine, tomando activamente sus estrictas posiciones tácticas en las altas pasarelas de acero por encima. Damián Cross se pavoneó agresivamente perfectamente hacia el centro del enorme almacén, flanqueado fuertemente por 6 muy nerviosos y fuertemente armados matones. Victoria Kensington caminó de cerca junto a Damián, completamente resguardada de la violenta lluvia por un masivo y costoso paraguas negro. Victoria apretó la pesada y muy prestigiosa cartera legal de Sullivan y Cranwell fuertemente contra su lujoso y prístino abrigo blanco de cachemir. Dominique, gritó Damián agresivamente, su voz muy arrogante resonando violentamente contra las gruesas paredes de acero. Sal, cobarde patético y completamente roto. Terminemos activamente con este miserable y completamente deprimente asunto de una vez. Por un largo y muy tenso momento, solo el violento sonido de la lluvia agresiva le respondió. Luego las masivas y pesadas puertas de metal al extremo lejano del almacén industrial gruñeron lentamente y de forma dramática al abrirse. Damián y Victoria se congelaron completamente. Las arrogantes y completamente confiadas sonrisas desaparecieron instantáneamente y con violencia de sus agudos y completamente pálidos rostros. Dominique Castellano avanzó activamente completamente hacia la luz industrial intensa y agresivamente brillante. Dominique no estaba absolutamente encorvado agresivamente. Dominique carecía completamente del patético bastón de madera. Dominique vestía activamente un muy a medida e increíblemente costoso traje negro italiano que perfectamente acentuaba su masiva, muy imponente y profundamente aterradora presencia física. Sus muy cicatrizados ojos estaban completamente cubiertos por agudas y costosas gafas de aviador oscuras. Dominique se movió estrictamente con una absoluta y muy letal gracia depredadora. Y directamente a su lado masivo, su pequeña y muy delicada mano descansando perfectamente con confianza en el amplio y muy musculado antebrazo de Dominique, estaba la supuestamente patética y completamente muda sirvienta. Méline vestía un impresionante y muy elegante vestido negro. Sus muy expresivos ojos marrones ardían violentamente con un fuego absolutamente inquebrantable y ferozmente leal. Méline lo guió meticulosamente y en silencio directamente hacia el preciso centro de la muy peligrosa y completamente abierta sala. ¿Qué demonios es esto?, siseó Damián completamente con agresividad, dando un rápido y muy nervioso paso hacia atrás. ¿Dónde están tus pesados y patéticos vendajes? ¿Dónde está tu miserable y completamente rota silla de ruedas? Dominique se detuvo completamente exactamente a 3 metros directamente frente a su completamente traicionero antiguo amigo. Dominique alcanzó lentamente, notablemente con calma y de manera increíble, y se quitó perfectamente sus oscuras gafas de sol, exponiendo completamente sus muy cicatrizados e invidentes ojos directamente a la luz intensa. Me quitaste completamente la vista, Damián, declaró Dominique con firmeza, su profundo y muy resonante barítono comandando activamente una obediencia absolutamente aterradora de cada una de las muy aterradas personas en toda la enorme sala. Pero arrogantemente, completamente olvidaste activamente quitarme mi muy letal e inquebrantablemente. De repente, las pesadas puertas laterales de metal del almacén se estrellaron completamente abiertas con violencia. Carmine Falcone, Lorenzo Rossi y Matteo Lombardi irrumpieron perfectamente con fuerza hacia el almacén. Fuertemente respaldados por más de 40 soldados de a pie castellanos fuertemente armados y muy leales, Carmine, Lorenzo y Matteo rodearon agresivamente y completamente a Damián y Victoria en un hierro completamente inescapable increíblemente letal. La Junta Formal de Capós reconoce absolutamente a un único y verdadero rey legítimo. Rugió Carmine Falcone agresivamente, rastreando activamente su pesada escopeta táctica con un terrorífico e increíblemente fuerte estrépito mecánico. Y completamente no eres tú, miserable e completamente traicionero rata. Victoria chilló agresivamente con un terror absoluto y completamente puro,
dejando caer violentamente la pesada cartera legal de Sullivan y Cranwell directamente sobre el mojado y muy resbaladizo suelo de concreto. Victoria se giró frenética y pesadamente directamente hacia Dominique. Sus enteramente falsas y muy manipuladoras lágrimas streaming rápidamente y de forma agresiva por su agudamente contorneado rostro. De Dominique, por favor, amor mío, Victoria sollozó agresiva y desesperadamente, lanzándose completamente y con violencia hacia Dominique. Damián me forzó. Amenazó activa y violentamente mi vida. Siempre te amé profunda y completamente. Nunca absolutamente quise ninguna de esta horrible violencia. Antes de que Victoria pudiera alcanzarlo, Meline se adelantó suave, muy feroz y directamente frente al masivo e increíblemente imponente jefe de la mafia. La completamente silenciosa y muy frágil sirvienta bloqueó agresiva y completamente a la muy manipuladora y completamente traidora mujer. Meline levantó su pequeña mano con fuerza y entregó agresivamente una espectacularmente violenta, increíblemente profunda y aguda bofetada directamente a través del completamente atónito y muy maquillado rostro de Victoria. El impactantemente fuerte y extremadamente nítido sonido de la muy violenta bofetada resonó perfectamente y con violencia a través del masivo y muy silencioso almacén. Victoria colapsó violentamente y completamente al mojado suelo, sollozando pesadamente en una absoluta e innegable derrota. Dominique soltó una oscura, muy peligrosa y profundamente baja carcajada. Dominique extendió la mano gentilmente de forma perfecta, encontrando effortlessly la muy temblorosa y completamente victoriosa mano de Meline y entrelazó cuidadosamente sus masivos dedos permanentemente con los de Meline. «Calculaste gravemente mal, Damián», murmuró Dominique estrictamente, avanzando perfectamente hacia adelante, completamente guiado de forma segura por su completamente intrépida y absolutamente silenciosa reina. Te rodeaste agresivamente de mentirosos completamente débiles y muy traidores. Yo me rodeé activamente de una fortaleza absolutamente y ferozmente leal. Damián alcanzó agresivamente y frenéticamente su pesado e increíblemente ilegal arma de fuego. Pero completamente antes de que Damián pudiera desenfundar de manera agresiva el cuero de su pistolera, Harrison Cole estrelló violentamente el denso y pesado culatazo de madera de su rifle táctico perfectamente en la parte trasera de la completamente aterrorizada cabeza de Damián. El muy traicionero y muy arrogante usurpador colapsó violenta y completamente directamente sobre el muy mojado suelo de concreto, enteramente inconsciente, perfectamente antes de que Damián golpeara agresivamente el totalmente resbaladizo suelo. La masiva e intensamente violenta guerra en las sombras había concluido oficialmente completamente por completo. Dominique apretó firmemente la muy delicada mano de Meline, sintiendo completamente el increíblemente rápido e intenso latido de su valiente y completamente devoto pulso contra su callosa y muy cicatrizada palma. Dominique no podía ver activamente el increíblemente hermoso y muy impresionante almacén. No podía ver a los muy intimidados e intensamente leales capós. No podía ver a los muy derrotados y completamente arruinados traidores llorando violentamente perfectamente a sus increíblemente costosas botas de cuero. Dominique completamente no necesitaba ver nada de eso. Dominique había sobrevivido por completo la absoluta y muy aterradora oscuridad estrictamente porque una completamente silenciosa y totalmente invisible chica había activa, valiente y completamente elegido sostener gentil, profunda y perfectamente su severamente y violentamente temblorosa mano. Dominique Castellano, el muy indiscutible y absolutamente aterrador rey de la ciudad, levantó perfectamente la enteramente suave mano de Meline profunda y directamente hacia sus muy cicatrizados labios. Dominique besó completa, muy reverente y altamente los golpeados nudillos de Meline perfectamente frente a todo su completo y muy peligroso imperio criminal. Dominique sabía activamente con certeza absoluta, muy innegable y perfectamente profunda que mientras completamente tuviera el muy gentil e inesperadamente feroz tacto de Meline guiándolo completamente de forma segura a través de las sombras absolutas, Dominique absolutamente nunca más caminaría ciegamente hacia el absolutamente aterrador y completamente oscuro abismo jamás. Y así, el hombre que comenzó como un rey roto en medio de la oscuridad encontró su trono de vuelta. Guiado por la mano silenciosa de una chica que nunca pronunció una sola palabra, pero cuyo amor habló más fuerte que cualquier ejército. Si esta historia de redención, amor y venganza te tuvo al borde de tu asiento, dale like a este vídeo, compártelo con quien amas, y suscríbete para más dramas que te partirán el corazón y el alma.
¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia? Déjanos tu comentario abajo.